cositas sobre sistemas de ecuaciones lineales. Antes. O no han estudiado todavía, muchachos. Ya, bueno, a ver. Igual saben que cualquier momento de la semana me pueden preguntar, menos en el día del examen, ¿no? Cuidado, me estén preguntando a última hora en el día del examen. Ahí ya no. Y la verdad, los jueves creo que siempre ando ocupado, así que es muy probable que ni siquiera les responda el día jueves si es que me quieren preguntar ese día algo. No carga. Lo que estaban comentándose ustedes era que el ingeniero les había indicado que estudien, ¿qué era? Máximos y mínimos, ¿verdad? Nunca he entrado multidimensional, creo. Un par de veces he entrado hace tiempo, pero hace tiempo. Y pues yo creo que lo más común, lo que más puede preguntar, no, bacano, es sobre eso, sobre unidimensional. Entonces, vamos a resolver eso, ¿sí? No, este no. Está bacano, a ver. Vamos a comenzar con este temita, ¿ven? Voy a hacer aquí. Muy bien. Optimización unidimensional. Vamos a ver particularmente los métodos de Newton y búsqueda de la sección dorada. Primeramente, ¿qué es la optimización? En la ingeniería se realizan diferentes modelos matemáticos. La operación o proceso o optimización nos facilita a ver los valores más eficientes, convenientes y de mejor estructuración a nuestros modelos. Al realizar diferentes diseños tendremos como un factor importante la optimización. Y pues todo esto, ¿en qué se traduce? Aquí, matemáticamente, dicho de manera más sencilla, se trata de encontrar máximos y mínimos. Listo, ¿no? ¿Por qué máximos y mínimos? Gracias a los máximos y mínimos de ciertas funciones que nosotros modelemos, podremos hallar valores que sean específicos para ciertas condiciones, ¿no? Y como vemos acá, aquí están las condiciones, ¿no? En acá tenemos la funcióncita, tenemos una raíz y en acá tenemos máximos y mínimos. Bien. Ejemplos de optimización, aquí hay pues bastantes, ¿no? Esto me lo copié del libro simplemente. Pues hay varias cosas en las que se puede utilizar la optimización. Ven, hay muchas cosas. Y ustedes, si ven conveniente, pues pueden utilizar los métodos numéricos, como siempre, ¿no? Si es conveniente para ustedes, utilizan métodos numéricos. Y si no, pues los resuelven a manito como campos matemáticos, ¿no? Bien, primeramente, este método, vamos a ver, es el método de Newton. Muy bien, primeramente, ya hemos visto, ¿no? El método original de Newton ya fue estudiado, su fin es encontrar raíces de ecuaciones no lineales. Esta era la raíz de recurrencia para el método de Newton original, Newton-Raphson, ¿verdad? ¿Y para qué servía? Para hallar esto, ¿no? Para hallar f de x igual a 0. Y fíjense, tenemos la funcióncita, y con el método de Newton-Raphson, ahí llevamos esta raíz de acá, ¿no? ¿Sí? Esta raíz de acá llevamos, la intersección, ¿es así? Ahora, nos permite hallar f de x igual a 0, esta relación de recurrencia, ¿verdad? Y fíjense, un máximo y un mínimo que tiene la primera derivada de x igual a 0. Entonces, cuando se cumple esto, se cumple que va a haber un máximo o va a haber un mínimo. Y claro, hay una segunda condición que es esta, ¿no? Que es la que se analiza en cálculo 1, pero lo que tenemos que fijarnos ahora es eso, ¿no? La primera derivada igualada a 0. Entonces, gracias a eso, y pues aquí vemos también una relación gráfica, una comparación. Tenemos aquí una funcióncita, f de x, tenemos el máximo aquí marcadito, fíjense, aquí está el máximo, y su primera derivada tiene una gráfica que intersecciona con el eje x en f de x igual a 0, justo donde está el máximo, ¿verdad?
Entonces, esto podemos relacionarlo con unas relaciones de recurrencia de este tipo. En aquí tendríamos la primera derivada y la segunda derivada. ¿Se dan cuenta, no? Es simplemente hallar la raíz de la primera derivada, ¿no? Eso simplemente sería, ¿no? ¿Ve? Hallando la raíz de la primera derivada, vamos a hallar un máximo o un mínimo. O tal vez un punto de inflexión que ustedes saben también que va a interseccionar con el eje X. Pero bueno, en nuestros análisis de intervalos nos vamos a deshacer de todo eso, ¿verdad? Pero en síntesis es esto nomás, ¿no? Se modifica la relación anterior. Entonces aquí tenemos la nueva relación de recurrencia, que ya no tiene f de x solamente, es f' de x y f2' de x. Bien, ahí está. Y los puntitos son los mismos, ¿no? El error va a ser el mismo, claro, va a ser el punto siguiente menos el punto anterior, como en el primer parcial exactito, ¿no? En aquí indica observación, se recomienda verificar el signo de la segunda derivada, f2' de x menor que 0 para máximos y f2' de x mayor que 0 para mínimos. Ahí está, esa es una condicioncita, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de este método? Igual que lo que hemos visto en el primer parcial, puede darse una divergencia. Quiere decir que puede dispararse, ¿no? Nuestro problema. Podemos tomar un mal punto de inicio y puede irse hasta el infinito y más allá, ¿no? Puede hacer 1000 iteraciones y nunca hallar la respuesta. Puede ocurrir eso con estos métodos porque son métodos abiertos, ¿no? Este método es un método abierto. Bien, este es el primer método y luego veremos este segundo método. Este es el método que yo particularmente más uso, ¿bien? Pero este sería el más sencillo. Este sería el más sencillo de los métodos. Y este es el que yo más uso. ¿Por qué? Porque, bueno, ya van a ver. Método de búsqueda de la sección dorada. Este método se podría decir que tiene un parecido con el conocido método de la bisección, pues se realiza un análisis similar. ¿Entienden, no? Este método proviene del método de Newton-Raphson, este método proviene del método de la bisección. Hay otro método que proviene del método de la secante, pero pues es más complejo y más feito. Pero digamos, tiene sus aplicaciones o tiene sus modificaciones para ser aplicadas como optimización. Muy bien, en aquí leamos, es lo mismo que la bisección, entonces si han entendido bisección van a entender esto, yo creo fácil. Me indica, se comienza con dos puntos, que vamos a llamarlos x sub l y x sub u. Encierran a un máximo, método cerrado, ¿no? Es lo mismo que la bisección. En la bisección tendríamos que tomar dos puntos que tengan que cerrar a la raíz, ¿no? Tiene que estar a la izquierda de la raíz y a la derecha de la raíz. En este caso, tiene que estar a la izquierda de un máximo o a la derecha de un máximo. Máximo, fíjense, máximo, tiene que ser máximo. Se hallan dos puntos interiores que van a ser x1 y x2 y posteriormente realizamos un análisis. Fíjense, en aquí tenemos xl, en aquí tenemos xu. Hallamos dos puntos interiores que van a ser x1 y x2 y aquí están marcaditos, fíjense. En aquí hemos tomado el x2, esta línea de acá. Se hace cierto análisis para corroborar entre qué puntos ahora se encuentra el máximo. Y en este caso, fíjense, xl anterior ya no está más próximo, no es el punto más próximo al máximo, entonces toda esta región se elimina, se la elimina. Y al eliminar esta región, nos quedan estos puntitos de acá. En aquí tenemos un nuevo XL que es el X2 anterior. Con eso hallamos el siguiente punto X2, el siguiente punto X1 y el XU es el XU anterior. Se hace un análisis para hacer esto, para llegar a esto. Un análisis con qué? Con una relación de recurrencia. Pero es eso simplemente, ¿no? Hallar el punto que esté más próximo a nuestro máximo. Se hace ese análisis simplemente. Lo que no está próximo se elimina, nada más. Igual que en la bisección. Entonces, ¿cuál es el algoritmo? Esta es la parte importante, ¿no? Esto. Es una constante simplemente, ¿no? Un número racional. Raíz de 5 menos 1 sobre 2. Es un número bastante conocido este. Lo van a encontrar
bastantes lugares igual. En la trigonometría se utiliza bastante. Ya, pero bueno, es simplemente una constante, como cualquier constante, como pi, o como e, o como pues, lo que sea. Bien. Muy bien, veamos. El paso 1. Se determina el intervalo que contiene un extremo local. Tiene que ser un máximo con XL y XU. Tienes que tener los dos puntitos. El valor de razón aritmética. La razón aritmética es esto, es una diferencial. Bueno, es una. Yo lo tomo como D. La razón aritmética pueden tomarlo como delta o como lo que quieran. Que va a ser igual al número áureo, a la razón áurea, a la razón áurea R por XU menos XL. XU es el punto superior y XL es el punto inferior, por si acaso, ¿no? XU está a la derecha y XL está a la izquierda, eso siempre, ¿no? XU derecha, XL izquierda. Bien, ahí está. Esa es la razón aritmética, ese es el segundo paso. Tercer paso, se calculan los valores de X1 y X2 y posteriormente evaluamos. ¿Cómo se calculan los valores de X1 y X2? Acá están. X1 va a ser el punto izquierdo XL más la razón aritmética. Luego evaluamos ese puntito X1 en la función original. En aquí X2 va a ser XU, que es el punto derecho o el punto superior, menos la razón aritmética, y se evalúa igual en la funcióncita original. Bien, eso es el pasito. Paso 4. Esto es lo principal, digamos, esto es lo más importante. Se analizan los resultados de la siguiente forma. Aquí está, atención, atención siempre. Hay dos casos de análisis. El primer caso de análisis. Se tiene que f en x2 es mayor que f en x1. Si este caso se da, si f en x2 es mayor que f en x1, el valor óptimo va a ser x2. ¿Esto de dónde viene? De este análisis, ¿no? De este análisis viene. De ahí viene. Como reglita, tienen que tener esto simplemente, ¿no? F en x2 mayor que f en x1, el valor óptimo va a ser x2. El cálculo del error va a ser este de acá. Y como es 1 menos la razón dorada por el valor absoluto de XU menos XL sobre X óptimo. Ese es el error. Bien, eso nada más es el error. Y esto es igual, muy importante. Para la siguiente iteración, cuando se cumple el caso 1, para la siguiente iteración se cumple esta regla, que XL va a ser el mismo que el anterior y XU va a ser X1 anterior. ¿Se dan cuenta? Es eso, XL. Se calcula la razón aritmética que es esta D. Con esa razón aritmética hallamos los puntos X1 y X2. Haciendo el análisis de que X1 vaya a ser mayor que X2, se toma este punto como valor óptimo. Así de esa formita es. Ese es el caso 1. Este es el caso 2. Si esto se cumple, el valor óptimo es X1. Este es el caso, ¿no? F en X1, que es este punto, va a ser mayor que F en X2. ¿Cuál es el valor óptimo? X1. Aquí está. El valor óptimo es X1. Gráficamente lo vamos a verificar acá. F en X1 mayor que F en X2. El valor óptimo es X1, entonces. El error se calcula de la misma forma en ambos casos. De la misma forma se calcula. Y la siguiente iteración, XL va a ser el X2 anterior. Y XU va a ser el mismo que el anterior. Es una reglita nomás. Ustedes pueden verlo de estas diapositivas que les voy a pasar y todo tranquilo. En aquí están, ¿no? Cuando se cumple que f en x1 es mayor que f en x2, se hace que el x2 anterior va a ser el nuevo xl, me indica, ¿no? Eso me indica acá. El x2 anterior va a ser el xl
Y el XU se va a mantener, ¿no? Se mantienen aquí, se mantiene porque el valor que estaba más lejos no era XU, era XL, ¿no? Ahí está. Entonces, es eso, ¿no? Aquí, esto es lo importante. Tienen que seguir esta reglita nomás. Bien, para esto de la búsqueda de la sección dorada. Y esto igual es importante, fíjense. Se observa que el método original nos sirve para hallar un máximo local. Para hallar un mínimo, el algoritmo debería ser cambiado en su parte booleana. Es decir, todo esto tendríamos que cambiar. Hemos mencionado en aquí que esto tiene que ser un máximo, ¿no? Sirve para máximos, fíjense. Esto sirve para máximos. Si quisiéramos hacer para un mínimo, tendríamos que cambiar todo esto. Se tendría que cambiar en aquí las relaciones, se tendría que cambiar otros casos y sería un nuevo algoritmo totalmente, ¿bien? Pero para ahorrarnos eso, en la que dice debería ser cambiado en su parte booleana. Sin embargo, existe otra forma, pues hallamos el máximo para una función f de x. Para analizar un mínimo puede ser multiplicado por un signo negativo y aplicar el método. Quiere decir, si nuestra función original es esta y tenemos que hallar un mínimo para esta función original, fíjense, es un mínimo, a la función f de x la vamos a multiplicar por un signo negativo. Si tenemos menos f de x, vemos que se invierte y en aquí ahora el que era mínimo se vuelve máximo. Y hallamos el máximo de esta nueva función menos f de x. Cuando hallemos el máximo vamos a hallar este puntito y este puntito vamos a evaluarlo en la función original, ¿no? Y ya tenemos nuestras respuestas. ¿No es así? Bonito, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Esa es optimización. Sencillito, ¿no? ¿Alguna duda tal vez? Solo se tiene que seguir esto y esto, ¿no? Para el método de Newton, para el método de la sección dorada. Solamente es eso. Particularmente, este método de la sección dorada es el primer algoritmo que yo mismo realicé. Cuando estaba tomando la materia lo realicé y pues es sencillito nomás. Tienes que tener cuidado con un par de cositas, pero es sencillito nomás. Y eso sería. Y si no pueden utilizar este método de la sección dorada, este método es mucho más sencillo, ¿no? Ya lo tienen, de hecho, ya lo tienen. Ahí está. Bien, entonces vamos a comenzar con un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio sencillito. Ahí está. Optimización unidimensional. Vamos a ver el método de Newton. ¿Ok? Me indica. Ahora sí, presten atención porque en los casos de optimización, por ejemplo, ay, lo siento, perdón. En los casos de optimización, todos los ejercicios, todos, son de planteo. Todos son de planteo. O sea, tienen que tener cuidado en esa parte, no en el planteo. Cuidado si están equivocados en el planteo y ya de plano todo ese ejercicio va a estar mal. Si han aprobado calculito 1, pues planteo no va a ser nada difícil, ¿no? Así que bueno, es simplemente las aplicaciones de la derivada, ¿no? Prácticamente es eso, ¿no? Prácticamente va a ser eso, solo que lo vamos a hacer nosotros con métodos numéricos. Y el ingeniero igual creo que acepta las derivadas, acepta derivación para este parcial, y creo que como él no ha avanzado va a aceptar las derivación, si es que no entienden esto. Pero yo creo que es mucho más fácil esto que estar derivando, la verdad. Mucho, mucho más fácil. Bien, bien, leamos entonces. Me indica, una empresa está trazando parcelas iguales y rectangulares sobre el plano de un terreno para construir chalets de 200 metros de superficie. Según la legislación de la zona, entre el chalet y valle de la parcela debe haber un margen de 3 metros en los lados verticales y uno de 2 metros en los lados horizontales. Calcular las dimensiones que deben tener las parcelas para que su área sea mínima. ¿Cuál será el área de una parcela? Ahí está. ¿Han entendido algo? Pues yo creo que no, así que vamos a volver a leer. A ver, primeramente, ¿qué tenemos que hallar? Para plantear un ejercicio de este tipo, para
plantear un ejercicio de máximos y mínimos es simple, ¿no? Se tiene que seguir unos pasitos simplemente, ¿no? Pasitos. Primeramente, tenemos que tener una condición, una función a maximizar, utilizar la condición en la función a maximizar y resolver. Eso nomás es, ¿verdad? Eso siempre son los pasitos para este tipo de ejercicios. Entonces, vamos a ver. Primeramente, condición. Vamos a comenzar con eso. Condición. Empecemos con la condicioncita. ¿Cuál es mi condicioncita? Estoy trazando parcelas iguales y rectangulares sobre el plano de un terreno para construir chalets de 200 metros de superficie. Deben tener parcelas para que su área sea mínima. Entonces, la condición y la función a maximizar. Función a maximizar. Bueno, en este caso es a minimizar, fíjense, en aquí mismo me está diciendo, para que el área sea mínima. Función a minimizar, entonces. La función a minimizar va a ser el área. Va a ser el área en este caso. La condición va a ser esto, ¿no? 200 metros de superficie tiene que tener. La segunda condición, no, esto va a ser la función y esta va a ser la condición. Bien. Entonces, ¿cuál es la condición? Vamos a decir entonces que horizontalmente, variable horizontal X, vamos a decir que va a ser nuestra variable horizontal. Bien. Y variable vertical D. Bien, hasta ahí vamos. Entonces, si mi variable horizontal y mi variable vertical van a ser X y Y, porque tenemos que hallar el área mínima de la parcela. Terreno para construir chalets. Ah, no, esta va a ser, estas van a ser las variables del terreno, por si acaso, bien, del terreno, vamos a tomarlas así, del terreno que sea. Puede ser de la parcela igual, pero vamos a tomarla del terreno en este caso. Creo que ya me estoy dando cuenta cómo va esto, y vamos a decir entonces que X por Y tiene que ser igual a 200. Bien, esto es del terreno, las variables del terreno van a ser X y Y. Bien, entonces va a ser X por Y igual a 200. Esa va a ser mi condición, esa es la condición. La función a minimizar. Aquí me dice de la valla, según la legislación de la zona entre chalet y la valla de la parcela, debe haber un margen de 3 metros en los lados verticales y uno de 2 metros en los lados horizontales. Entonces, se imaginan, ¿no? A ver, vamos a ver más o menos cómo va esto, tal vez explicándoles. Aquí tenemos, digamos, este va a ser mi terrenito, ¿bien? Va a ser mi chalet, este va a ser el chalet. Este va a ser el chalet. Y en aquí afuera, que sea con azul, tiene que ser la valla. ¿Cuál es el que me están pidiendo minimizar? El de azulcito, ¿no? Este es el que tenemos que minimizar. Y ahora me indica que esto tiene que ser 200 metros. Este tiene que ser de 200 metros. Este tiene que ser de 200 metros cuadrados. Fíjense, este tiene que ser de 200 metros cuadrados. Y hay otra condición que me dice que tiene que haber 3 metros en los lados verticales. Es decir, aquí tiene que haber 3 metros, ¿no? Aquí tiene que haber 3 metros, aquí tiene que haber 3 metros. Aquí tiene que haber 2 metros, aquí, de aquí hasta aquí, ¿no? Y de aquí hasta aquí tiene que haber 2 metros, ¿no? Eso es. Esto me lo recortaré tal vez. Entonces, teniendo en cuenta eso, el área que tenemos que minimizar es el de azulcito, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, hay que tener en cuenta que hemos dicho que... Ay, en aquí mismo era que lo haga. A ver. Aquí. Esta distancia de aquí hasta aquí va a ser X. Y esta distancia de aquí hasta aquí va a ser Y. ¿No? Así. Este es X y este es Y.
Entonces va a ser X, vamos a abrir paréntesis mejor, porque es un área, X más 2 más 2, 4. Tiene que estar multiplicando a Y más 3 más 3, 6. Y esa es mi función. Esta es la función, ¿no? Tiene que estar con X y Y. X y Y son mis variables y tiene que ser esta la función a minimizar. ¿Se ha entendido tal vez no he explicado nada, creo. ¿Estamos bien? Entonces en este caso vamos a despejar Y, ¿bien? Y va a ser 200 sobre X. ¿Y para qué me sirve la condición? Para que la condición sea reemplazada en la función. ¿Se dan cuenta? Pues de esta forma vamos a volverla una función de una sola variable. Entonces si reemplazamos de esa formita, aquí mejor que sea esto, así, y esto que sea igual. No se esté marcando feo. Entonces mi condición tiene que ser reemplazada en esta parte. Bien, Y tengo que reemplazarlo aquí. Y va a ser igual a 200 sobre X. Y listo, esta es mi funcioncita final. El área a optimizar, ¿no? La variable. Fíjense, tiene que ser de una sola variable, no por el método. Entonces, esta es la funcioncita y la tenemos ya. Y listo. Prácticamente, si recuerdan del primer parcial, si tenían la funcioncita ya lista, si ya tenían listo su programa en Matcat, ya estaba resuelto, ¿no? Y si no tenían el Matcat y hacían el HP, era solamente meter la funcioncita y valores iniciales, ¿no? Bien, entonces tenemos esta funcioncita y fíjense, su mínimo va hasta muy abajito, ¿no? Hasta muy abajo va. Entonces vamos a colocarlo un valor mayor. A ver, no tiene que ser un valor menor. Pues, menor a minimizar, no, mucho menor entonces. 150. Ahí, ahí está. Fíjense, mi valor mínimo está entre 300, 350 tal vez y 400. ¿Se dan cuenta? Lo que tiene sentido, ¿no? Porque esto es 200 y esta área azulcita tiene que ser algo más o menos, un poquito mayor a esto simplemente, ¿no? Entonces tiene sentido que esté por ahí los valores. Sí, ¿no? Tiene mucho sentido. Y mis valores tienen que estar, a ver, esto entonces lo reduciré para tener una mejor aproximación. Ahí. Mi respuesta va a estar entre 0 y 20. ¿Entre qué valores exactamente? Vamos a ver. No, en aquí ya no. En aquí vamos a colocar 5. ¿Sí, no? Entre 5 y 10 más o menos. Puede encontrarse ahí. 5 y 10. Bien, entonces vamos a ir de 5. El siguiente punto va a ser 5.5 hasta 10. En este caso no hay que ver un cambio de signo, ¿no? ¿Qué hay que ver? Hay que ver un lugar donde vaya haciéndose grande, 414, y luego se va haciendo, bueno, en este caso hay que ver en un lugar donde se va haciendo pequeño y luego grande. Así que hay que buscar eso. 414 es grande, va bajando, y en aquí sería 366, 365, 64. Fíjense, ahí está obteniéndose un valorcito, ¿no? Vamos a llegar hasta un valor más grande y comenzaremos de un valor menor, entonces comenzaremos desde 7, bien, desde 7, iremos 7.5 hasta 12. Bien, va bajando aquí y en aquí está comenzando otra vez a subir. En aquí que sea desde 8, 8.5 a 12. Aquí baja y ahí no siguen aquí bajando, pues este valor es mayor. Y aquí ya comienza a subir, ¿no? Entonces el mínimo va a estar entre
¿qué valores? ¿Qué opinan? Entre 10 y 12.5, ¿no? Porque son casi simétricos, ¿no? ¿Se dan cuenta? 364, 363. Hasta aquí está 364. Pero bueno, ese valor está bien. Entonces vamos a decir que nuestro valor óptimo va a estar entre 10 y... ¿Qué valor? Entre 10 y 12.5, ¿bien? Sí, 12.5. Ahí estamos. Entonces, nuestro valor óptimo va a estar entre ese intervalo. Tenemos, bien, tenemos entonces las relaciones de recurrencia para Newton, que es la misma que la de Newton-Raphson original, ¿no? Es exactamente la misma. Voy a poner por aquí el costadito. Ahí no se nota bien ya, pero es primera derivada, segunda derivada, ¿no? Esa es la relación de recurrencia. Entonces, como en este caso tenemos que utilizar las dos derivadas, decimos, definiendo la primera derivada, aquí está la primera derivada de la función, definiendo la segunda derivada, acá está la segunda derivada de la función. Punto inicial para el método, en este caso va a ser, ¿qué puntito va a ser? 10, ¿no? 10 está bien. Vamos a probar con 10, tal vez se dispare, ¿no? El problema tal vez puede dispararse y no nos dé una solución, pero vamos a intentarlo. La tolerancia está bien con esto. Puede ser menos, ¿no? Porque para este método estamos utilizando este error de acá. Así que para este error de acá, la tolerancia puede ser más pequeñita que en el método original. Bien, a ver, vamos a utilizar esta tolerancia con 3 ceros y un 1 ahí. Tendría que tener 3 decimales de aproximación, ¿no? Según la teoría original, pero vamos a ver. Bien, entonces decimos, primera iteración. La primera iteración, evaluando la primera derivada. Se evalúa la primera derivada, que es esta de acá, en la función, en el punto x0. No, esto me estoy confundiendo, esto es así, ¿no? Esto sí tiene que tener los 6 decimales. Sí, sí, así tiene que ser. Este es método de Newton, me estoy confundiendo con el otro método. Bien, en aquí, evaluando la primera derivada, tenemos en aquí que nos da -2. Evaluando la segunda derivada nos da 1.6. En la relación de recurrencia, función de recurrencia, tenemos esto de acá y nos da 11.25. Calculamos el error y vemos que nos da 1.25 y decimos el error no es menor a la tolerancia, se procede a otra iteración. Segunda iteración, se evalúa la primera derivada en el punto x1 que hemos hallado anteriormente, nos da esto. En la segunda derivada nos evalúa el punto x1 anterior y nos da esto de acá. Se reemplaza en la relación de recurrencia y nos da este valorcito de acá. Este valorcito se compara con el anterior en valor absoluto y nos da esta diferencia entre ambos. Entonces vemos el error no es menor a la tolerancia, se procede a otra iteración. Y esto se hace así bastante, pero nosotros vamos a ver una tabla de resumen. Y acá vamos a ver si está bien hecho, ¿no? Si hemos hecho bien el análisis. Y sí, fíjense, nos da el valor mínimo en 11.54. Entonces tenemos ese valorcito. En 11.54, ahí está. Tenemos el número de iteraciones, el punto, la evaluación de la primera derivada, la evaluación de la segunda derivada, el punto siguiente y el error. El error supuestamente me ha dado 0 en la quinta iteración. Con 6 decimales de aproximación, ¿no? Con 6 decimales de aproximación me ha dado eso. Ahora, esto, evaluando en la función original, me va a dar 362. ¿Este cuál es? Este es el área mínima, ¿no? El área de la parcela, como hemos planteado aquí, ¿no? Ese es el área azulcita, el área de la parcela es eso. Está evaluándose directamente y nos da 362. Esta es la respuesta, entonces, porque es lo que me pedía como área mínima, ¿no? En aquí está la verificación gráfica. En aquí lo bajaré hasta... Si esto es 362, lo bajaré hasta 330. A ver. 330, hasta ahí.
Y fíjense, tenemos en aquí marcadito. Vamos a poner ahí, ¿no? En aquí está el X óptimo y la función evaluada en el X óptimo. Da la intersección en el mínimo, supuestamente, ¿no? Fíjese, más o menos da. Entonces vemos que estos valores son correctos. El área mínima de la parcela será esta de acá, ¿no? Este es el área mínima. Este es el área mínima en metros cuadrados. Y listo, ese es este ejercicio. ¿Preguntitas? ¿Alguna cosita que no se haya entendido? Método súper sencillo, ¿no? Es lo mismo que hemos avanzado. Esto es lo que les recomiendo que utilicen. Bien, para su examen, si es que entrase optimización, tal vez también no entre, ¿no? ¿Preguntas, observaciones? También algo que podrían hacer, en vez de estar buscando así como el mínimo como yo, ¿no? Como estoy haciéndolo aquí, podrían graficar la primera derivada, ¿no? Y al graficar la primera derivada, sí se va a cumplir que esté cerca ¿cómo se llama? Sí se va a cumplir que esté cerca a una raíz, ¿no? Sí va a haber un cambio de signo. Pero tendrían que tener en cuenta en dónde más o menos está su mínimo. Es decir, tendrían que graficar esto primero y después graficar la primera derivada y después recién evaluar para darse una mejor precisión, digamos, ¿no? Podrían hacer de ese modo. Pero bueno, ¿alguna cosita? ¿Pasamos a otro ejercicio? ¿Quieren copiar, no sé, algo? Bueno, parece que se han dormido. Vamos a ver otro ejercicio. Este ejercicio es de examen. Este anterior no es de examen, ¿bien? Eso sí, me lo saqué de una página en internet, creo esto. Pero interesante, ¿no? Ejercicios así hay por montones. ¿De dónde también pueden estudiar ejercicios de este tipo? Pues de exámenes de cálculo uno, ¿no? Podría ser, porque en cálculo uno se hace este tipo de ejercicios, ¿no? Bien, vamos a ver aquí. Vamos a ver otro método que va a ser la búsqueda de la sección dorada. Bien, este ejercicio es de examen. Y bueno, resolvamos. ¿Qué me dice? Creo que también está en el libro de Chapra esto. Ay, no se nota igual. Ya, bien. La trayectoria de una pelota se calcula por medio de la ecuación. Esta es la ecuación de la trayectoria, ¿no? Una ecuación de una trayectoria común, como la conocen ustedes, es esta. Donde y es la altura en metros. Q0, esto está mal, este debe ser teta. A ver. Esto debe ser. ¿Dónde está el teta? Aquí está. Teta sub 0 es el ángulo inicial en radianes. Fíjense, está en radianes en este caso. B sub 0 es la velocidad inicial en metros sobre segundo. G es la constante gravitacional, igual a 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y Y sub 0 es la altura inicial en metros. Use el método de la búsqueda de la sección dorada para determinar la altura máxima, dado que Y sub 0. Bueno, aquí ya no tiene sentido, ¿no? Aquí está en radianes. Bueno, ya a ver, vamos a ver. Haga iteraciones hasta que el error aproximado esté por debajo del 1%. Bien, procedimiento previo. En este caso, me dan la función, ¿no? Esta es la función y tenemos que hallar, por el método de la sección dorada, tenemos que hallar la altura máxima. Fíjense, hay que hallar la altura máxima de hay que hallar la altura máxima de esta funcioncita. Es decir, en aquí no hay que plantearlo, ¿no? Como en el anterior ejercicio, podemos resolver directamente. Bien, entonces vamos a tomar mis constantes, primeramente.
Tenemos y sub 0, sub 0, va a ser 1 metro. Después, de sub 0 va a ser 25 metros sobre segundo. Tita sub 0. Ya en este caso sí le pondré. Tita sub 0 va a ser 50 grados. Bien, me permite, ¿no? MatCat utilizar unidades. Así que le pondré porque si no me lo va a interpretar como, ¿dónde está aquí? A ver, energía, dosis, flujo magnético, frecuencia. Ahí no hay. A ver. Grados. Aquí debería estar grados. Aquí está. Ahí está. Grados hexagesimales. Bien. Creo que también se puede colocar como dec, que indica degrees, ¿no? Ya, pero bueno, ahí está. Y esas son mis constantes. Hay gravedad, ¿no? Gravedad 9.81. ¿Por qué coloco esto? Porque MatCat tiene una constante de gravedad, pero esta, fíjense, es esta la constante que tiene MatCat, incluida con unidades y todo. Pero como, como me pide como 81, si utilizo esta constante que tiene MatCat, va a haber una variación en la respuesta, ¿no? Así que utilizo el 9,81. Bien, entonces con esto tenemos la función. La función va a ser tangente de θ sub 0 por x menos la división entre la gravedad por 2 por b sub 0 al cuadrado por el coseno de θ sub 0. Todo esto al cuadrado por x cuadrado en aquí. Entonces en aquí le pondría por x cuadrado más y sub 0. Y sub 0. Listo. Ahora esto lo evaluaremos simbólicamente, ¿no? Simbólicamente. No, ese no era cuál es ahora. Es este. Esto es evaluación simbólica. Y tenemos aquí la función entonces. Hay que hallar la altura máxima de esta función. Listo, ahí está. Y listo, teniendo en cuenta los 50 grados, fíjense, están en grados sexagesimales 50 grados. Bien, ya que tenemos esto, se va a buscar, bueno, se va a graficar y tenemos el valor máximo. Fíjense, el valor máximo, clarito están aquí, entre 20 y 40, ¿no? Está más clarito que en el anterior caso. Tabla de evaluación, vamos a ver. Bueno, ahora no es necesario hacer una tabla de evaluación, ¿no? No sería necesario, tal vez. 21, tal vez así, hasta... Aunque no sea hasta 40, entonces que sea, a ver, desde 30, 31 hasta 40, ahora sí, aquí. Vamos a ver. Y tenemos que aumenta. No, ya nos hemos pasado. Entonces sí, creo que es desde 20, 21, 30, a ver. Está en aumento, en aumento. Sigue en aumento hasta 30 y... Qué error, ¿no? A ver, así sigue en aumento, ya desciende. Desde el
Desde el 29 podemos tomar, ¿no? Desde el 29 hasta, ya me da flojera ver, así que sea hasta 35, así que sea, ya. Pero ya, nosotros tenemos que 20 y 40 es una buena aproximación porque lo que importa en este método de la sección dorada no es tener un punto cercano, ¿no? Es tener dos puntos que encierren al máximo. Y tenemos que 20 y 40 lo encierran, así que cumple. Podemos utilizarlo. Bien, la relación de recurrencia para el método búsqueda de la sección dorada es este de acá. Tenemos aquí un punto x1 que va a ser xl más d, x2 que va a ser x1 menos d, se evalúa. La razón áurea es esta y la razón aritmética es esta, siendo la regla para el valor óptimo esta, ¿no? Si x2 es mayor que x1, el valor óptimo va a ser x2. Si x1 es mayor que x2, bueno, las evaluaciones en esos puntos se dan de esta forma, el x óptimo va a ser x1 en este caso. Eso es, ¿no? Definimos parámetros para el método. En este caso, 28 y 34. 28, sí, está bien, ¿no? En aquí que sea 28, entonces, 28 y 34. 28 y 34. La tolerancia para el método, estoy utilizando una tolerancia pequeñita. ¿Por qué una tolerancia pequeñita? Porque ahora sí, en esto se calcula con este error, ¿no? Con este error de aquí. Y al calcularse con este error de aquí, se tiene que tener en cuenta que la tolerancia es bastante útil si es pequeñita. Se puede utilizar igual una tolerancia bastante grande, ¿no? Pero va a ser en vano, va a ser hacer iteraciones en vano. Esto está bastante bien para este método. Así que voy a colocar una tolerancia de esta formita, simplemente chiquitita. La razón dorada la definen aquí. Aquí está la razón dorada. Y comenzamos a iterar. En la primera iteración, calculamos primeramente la primera razón aritmética, ¿no? Aquí está la primera razón aritmética. Va a ser la razón dorada por xu menos xl y me da esto. Esta es mi primera razón aritmética. Siguiendo esta reglita, ¿no? Esta reglita de aquí. La razón aritmética es x1 menos xl por la razón dorada. Cálculo de x1 y x2. Aquí tenemos x1 va a ser xl más la razón aritmética. X2 va a ser x1 menos la razón aritmética. Tiene sentido, ¿no? X1 es el punto izquierdo, así que va a ser la suma de la razón aritmética y x2 va a ser el punto derecho, que va a ser las restas de la razón aritmética del punto derecho. Con eso hallamos estos puntitos aquí. Luego evaluamos, ¿no? Ahí está, evaluamos, evaluando la función. F en x1 me da, todo esto se evalúa en x1 y me da este resultado. F en x2 se evalúa y me da este resultadito. Aquí está. Y aquí está, ¿no? Listo, comparamos, ¿no? Tenemos que hacer ahora esta reglita de aquí. Esto de acá, ¿no? Si f en x2 es mayor que f en x1, va a ser el valor óptimo x2. Si f en x1 es mayor que f en x2, el valor óptimo es x1. Entonces, vamos a ver. F en x1 mayor que f en x2 me dice que es 1, verdadero, cumple la condición. Por lenguaje booleano, 1 es verdadero y 0 es falso, ¿verdad? F en x2 es mayor que f en x1, me da 0, entonces esta relación es falsa. En aquí mismo está, cumple condición, no cumple condición. Entonces, este ha cumplido la condición. ¿Cuál va a ser el valor óptimo? Va a ser el x1. Ahí está. El x1 es este 31.782. Aquí está. Eso lo llamo. Y solito ya está. Después de tener el valor óptimo, calculamos el error. ¿Cómo calculamos el error? Con esta relación de acá, ¿no? Con esto de acá. 1 menos la razón dorada por x1 menos xl entre x óptimo. Ahí está. 1 menos la razón dorada, x1 menos xl entre x óptimo, me da esto, fíjense. Es un error pequeñito, muy pequeñito ya. El error no es menor a la tolerancia, se procede a otra iteración, ¿no? Un nuevo valor para la siguiente iteración. Según mi reglita, fíjense. Cuando se cumple el caso que, ¿cuál caso se ha cumplido en este caso? Es el x1 mayor que x2. Se ha cumplido el caso 2, ¿no? Se cumplió el caso 2. Entonces,
El nuevo XL va a ser el X2 anterior. Y el XU va a ser el mismo que el anterior. Se va a mantener simplemente, así que este no vamos a modificar, este vamos a modificar. Entonces, el nuevo XL va a ser el X2 anterior. ¿Se dan cuenta? Ahí está, lo estamos volviendo a definir en aquí. Entonces, con esto, ya con este cambio, vamos a proceder a una segunda iteración. La razón aritmética es la razón dorada por x1 menos xl, teniendo en cuenta que este es nuestro nuevo xl, ¿no? Ese es nuestro nuevo xl. Me va a dar esta solucióncita de aquí. Esta es mi nueva razón aritmética. Cálculo de x1 y x2, de la misma forma, ¿no? x1 va a ser xl más la razón aritmética, x2 va a ser x1 menos la razón aritmética. Me dan nuevos valorcitos. Evaluando la función, se evalúa en el nuevo punto x1 y en el nuevo punto x2 y me dan estas solucioncitas de acá. Esta de acá y esta de acá. Ahí está. Comparamos nuevamente, vamos a comparar. Y tenemos que f en x1 mayor que en f en x2 me da igual a 0. Esto es falso. F en x2 mayor que en f en x1 va a ser 1 verdadero. Entonces esta condición no se cumple. ¿Qué caso se cumple? X2 mayor que X1, se cumple el caso 1, el primer caso, ¿no? En ahí vamos a estar entonces ahora. El X óptimo va a ser el X2, ¿no? El X2 es 31.7082, aquí está. El nuevo valor óptimo. Cálculo del error. Es de la misma forma siempre, ¿no? 1 menos la razón dorada por X1 menos XL sobre X óptimo. Me da un error más pequeñito. El error nos me da la tolerancia, así que hacemos otra iteración. Nuevo valor para la siguiente iteración, vamos a tomar que, según mi relacioncita, cuando estamos en este caso, el XU es el que cambia. El XL se mantiene, el XU va a ser el X1 anterior. Entonces, XU va a ser el X1 anterior. Ahí lo volvemos a definir. Esto para otra iteración, ¿no? Vamos a utilizar esto en otra iteración. Pero bien, nosotros procedemos a una tabla de resumen. Una tabla de resumen que está ya programada y la tenemos aquí. Tenemos en la tabla de resumen XL, XU, la razón aritmética, el punto X1, el punto X2, los valores óptimos y la función evaluada en el X óptimo, el error. Fíjense, en aquí está mi valor óptimo. En la quinta iteración ya ha cumplido, ¿se dan cuenta? En la quinta iteración ha cumplido porque todos estos se repiten, son prácticamente el mismo valor. Entonces, por eso es que la tolerancia es bastante conveniente tenerla como pequeña nomás. A ver, vamos a reducirla solamente por amor al arte. Lo reduciré hasta 0.01. A ver, le he quitado un 0. Ahí está. Ha hecho 6 iteraciones y tenemos la respuestita, ¿no? Ahí está. Entonces, si evaluamos esto en la funcióncita original, la función original es f de x, ¿no? Esto lo evaluamos en el x óptimo. Va a dar esa respuestita. Y aquí tenemos la altura máxima alcanzada va a ser y en máxima es esta. Ahora hacemos la verificación gráfica, ¿no? Tenemos la funcióncita, el x óptimo vemos aquí y en aquí vemos el y máximo. Ahí está. Y listo, eso sería todo. ¿Alguna preguntita sobre este ejercicio? El algoritmo, pues, tienen que realizarlo, ¿no? Si no alcanzan a realizar este algoritmo, ya saben, está sencillito. Utilicen Newton-Raphson, ¿no? ¿Preguntas, preguntas? A ver, ¿dónde está? Ahí está. Este es el código. Es larguito. Hay que tener en cuenta para este código el orden, ¿bien? Si en este código no tienes orden, pues
no te va a salir. Hay que tener en cuenta el orden de impresión en este caso. Fíjense, aquí está todos los procedimientos, todos los pasos que hemos hecho, ¿no? Aquí está así, esta condición se cumple, se evalúa de esta forma. En aquí calculamos punto x1, x2, en aquí la razón dorada, bueno, la razón aritmética. En aquí tenemos el error y todo esto calculamos aquí. Luego de hacer todo esto, imprimimos. Y luego de imprimir, recién cambiamos los valores. Fíjense, en este varios se equivocan. Cuando ponen la impresión normalmente, varios, por costumbre creo, la ponen al final. Y si en este caso la pones al final, después de haber cambiado los valores, toda tu tabla va a cambiar, ¿no? Eso es lo que cometen error, varios siempre. Pero bueno, aquí está. La tienen, tomen el screenshot o no sé. Si es que entra a su examen, ¿no? Pueden utilizarlo. Solo no lo compartan, ¿no? No lo compartan no por egoísta, sino que porque no, ya, ¿estamos bien? Muchachos, muchachos, ya, este, ya. Entonces ahí tenemos este ejercicio. Bien, ahora vamos a buscar entonces otro ejercicio, vamos a buscar algún otro ejercicio que hacer. Ya no tengo ejercicios. A ver, vamos a buscar otro ejercicio. ¿O quieren ver algún ejercicio de optimización multidimensional? No sé si vaya a entrar, la verdad. No estoy seguro. Podemos ver uno de multidimensional, así es rápido, el método más rápido que existe para que se resuelvan. Podemos verlo así, a ver. Vamos a ver. ¿Dónde está? Inclinación del gradiente directo. Aquí está. Veámoslo de forma rápida. Bien, aquí tenemos. Este es el método más rápido, bien. Muy bien, optimización multidimensional no restringida. No restringida porque no tiene restricciones, así es como se llama este tipo de optimización. Las restricciones son condiciones, ¿bien? Si tiene condiciones, este método no sirve. O puede servir si tienen en cuenta ciertas cosas, ¿no? Tienen que tener mucho razonamiento, mucho criterio. Ya, pero esto es para multidimensional no restringida, sin condiciones. Solamente maximizar o solamente minimizar, digamos. Bien. Bien, dice, se realizó un estudio con diferentes manómetros sobre una represa con un flujo de agua. La presión varía sobre la presa rectangular de la siguiente forma. Aquí está la presión en función de coordenadas X y Y. Tiene esta formita. Ahí la magnitud de la presión máxima sobre la represa. La medición de manómetro más alta se dio en 8,2. Ahí está. Entonces, en aquí me da directamente la función, ¿no? En este tipo de ejercicios normalmente creo que no se puede dar una función a plantear. Se podría dar una función a plantear si ustedes sabrían cómo plantear este tipo de cositas, cómo plantear un modelo matemático de este tipo, pero pues no saben, ¿no? No han avanzado muchas cosas todavía. En la carrera, ¿aprendes a plantear esto? Pues en cierta forma sí, pero más analíticamente y es complicadito nomás. Ni yo sé muy bien cómo se plantea todavía con sistemas de fluidos, no sé la verdad muy bien. En hidráulica creo que se lleva eso. No he llevado yo todavía hidráulica. La tengo abierta, pero no he llevado. Ya. Entonces, me indica, hay la magnitud de la presión máxima sobre la represa. Hay que hallar el máximo de esto, ¿no? El máximo simplemente. Y me da este puntito que es el valor más alto, porque pues este podemos tomarlo como punto inicial, me dicen, ¿no? Podría ser así, de esa formita. Bien, entonces definiendo la función, definimos como la misma función que me han dado, ¿no? Calculamos un gradiente. ¿Cómo se calcula gradiente en MATLAB? De esta formita. ¿Y qué es un gradiente?
tal vez no sepan, el gradiente es la primera, es un vector que tiene la derivada de las variables en sus filas. Quiere decir que en aquí, a ver, podemos tener la derivada respecto de x, que es nuestra primera variable de esta función, de f de x, y. Aquí vamos a valor. Esta es la primera derivada de la función en función a x, ¿no? La primera derivada respecto de x. En aquí vamos a tener la primera derivada respecto de y, de la función f de x, y. Son derivadas parciales, ¿no? Estas de acá. Derivadas parciales. Estas derivadas se las coloca en vectores y son el gradiente. Dos filas, una columna. Este es mi vector gradiente. Esto estoy explicando para los que no van a trabajar en MATLAB, ¿no? Este es mi vector gradiente. Eso es acá, ¿no? MATLAB me lo calcula de forma directa con esta funcióncita. Con esto de acá. Está cálculo. Esto es, a ver, voy a desactivar todo. Aquí está, ¿no? Cálculo. En cálculo hay derivadas, integrales, productorias, sumatorias, no sé, un montón de cosas. En aquí está gradiente. Ahí tenemos gradiente. Hay que poner en función de qué variables va a ser x y y de la función f de x y. Esto se evalúa simbólicamente y me da la gradiente directamente. Ahí está. Yo lo estoy definiendo como una variable que lo estoy llamando grad x, y, gradiente, ¿no? De ahí viene. Entonces, eso es lo que se hace. Y posteriormente, planteo del sistema de ecuaciones. Planteo un sistema de ecuaciones. Con esto, es decir, esto es igual a 0 y esto es igual a 0, ¿bien? De forma teórica, esto se hace porque cuando el gradiente, la magnitud de este gradiente de x y y va a ser igual a 0, vamos a tener el máximo o un mínimo. Esa es la teoría simplemente, ¿bien? Cuando este gradiente tenga una magnitud igual a 0, pues vamos a tener eso y simplemente. Bien. Planteo del sistema de ecuaciones. Aquí va a estar esto mismo igualado a 0 y esto mismo igualado a 0. ¿Listo? Entonces, para resolver este sistema de ecuaciones vamos a utilizar Newton-Raphson multivariable. ¿Se dan cuenta, no? En el método original de Newton-Raphson teníamos para hallar raíces. Lo modificamos para hallar máximos y mínimos. Y vamos a modificar el Newton-Raphson multivariable para hallar máximos y mínimos de funciones multidimensionales. Lo mismo, ¿no? O sea, va sacándose uno en función al otro. Entonces, el planteo vectorial va a ser esto mismo, ¿no? El planteo vectorial vamos a tenerlo. Bueno, el planteo vectorial yo lo hago de esta formita, fíjense. Aquí está. Con x1 y x2. Hago esto para hallar un jacobiano. El jacobiano se halla de esta formita. Lo hallamos directo. Ustedes pueden hacerlo como hemos hecho, ¿no? En clases, con las derivadas parciales ordenándolas. Después de esto calculamos una tolerancia y el vector de valores iniciales, que es el que me dan, que es 8 y 2. El punto máximo debe ser cercano a este. Aquí está colocado, pero bueno, ya este es los puntos que me han dado, ¿no? 8 y 2. Resolvemos el sistema de ecuaciones por Newton-Raphson multivariable. Al resolverla, me va a dar estos puntos. Y teniendo estos puntos, los evaluamos en la funcióncita y hallamos el máximo. Este es el máximo de presión. Sencillo, ¿no? Plantean un gradiente y el gradiente resuelven el sistema de ecuaciones del gradiente. Si este fuera de más variables de x, y, z, o pues, no sé, un montón de variables más, sigue el mismo procedimiento, el mismo totalmente. Se calcula un gradiente y este gradiente se iguala a 0 y se resuelve este sistema de ecuaciones. Yo estoy resolviendo por Newton-Raphson multivariable y ahí tenemos. ¿Alguna preguntita? Es sencillo, ¿no? Cito sería si es que entrase optimización multidimensional. Posiblemente no entre, no creo que entre, por eso es que no vamos a hacerlo tan a detalle. Pero tal vez alguna preguntita.
Solo como muestra esto. Siguen ahí, se han ido a la compra ya. Ya. Listo, entonces, este es un ejercicio simple, ¿no? Visto sencillito, es, ¿no? Bastante fácil, bastante fácil. Vámonos. Y esto nos enfocaremos en esto porque esto es más probable que entre su examen. O sea, tal vez no entre también, ¿no? Pero es más probable que el multidimensional. Así que bien, vamos a buscar un ejercicio. Vamos a buscar un ejercicio. ¿Y de dónde voy a sacar un ejercicio? Pues vamos a ver aquí de mi buen Chapra. Chapra. No, aquí no. Es séptima, creo. Tipos numéricos para ingenieros. Este libro léanlo siempre, siempre, porque es el base del ingeniero. Este es el libro base, ¿bien? Como les comenté, el anterior semestre le subí solucionario, ¿no ve? De el examen del anterior semestre. Entró pura sistemas de ecuaciones lineales. Puro de esto entró. ¿Y de qué tema entró? Aquí está. El anterior semestre entró. Hay un semestre que entró esto. El 2020. Este ejercicio entró. Está resuelto. Bueno, no es, tiene constantes diferentes, creo. Pero es prácticamente lo mismo. Está resuelto ya en Classroom. Véanlo. Y si quieren, resuélvanlo aquí, ¿no? Fíjense, lo estás resolviendo por corrientes de Mayer, lo estás resolviendo. Pero por Newton Raphson se puede, no digo por, ¿cómo se llama? Por elementos finitos, se puede resolver igual muy fácil, ¿no? Aquí está, esto entró el anterior semestre. Esto mismo entró, esto mismo. Esto mismo tenían que copiar solamente. Varios han tirado, pero es estito, es estito. Aquí te da, hasta el planteo de ecuaciones te lo da aquí. Yo en lo que les subí, los resolví por elementos finitos. Después, ¿qué más entró el anterior semestre? Esto entró como examen de recuperación de sistemas de ecuaciones lineales. Esto entró. Este de acá entró. Fíjense, este es el que entró al examen del 2020. Ah, no, en aquí era 160 voltios y en aquí 20 voltios. Los recuerdo porque ayer mismo los resolví. Ya, pero este ejercicio era, este mismo era. En aquí, esto es de un examen recuperatorio. Este mismo entró en un examen recuperatorio. Después, esto entró igual en el examen, no sé en qué examen era, pero entró, estoy seguro que entró. Esto entró el anterior semestre. Esto de acá. O sea, estudien nomás el libro, ¿no? Puede meterles algo, tal vez. Este tipo de ejercicios de acá, no creo ya. Esto se hace con diferencias finitas. Este de acá, digamos, se hace con diferencias finitas. Es otros métodos, no creo que entre. El ingeniero no está tan malo para hacerles eso, yo creo. Ya, pero bueno, a ver, vamos a ver. Eso estudien entonces. Los que ya hayan resuelto la práctica y demás, pues estudien del libro nomás. Eso nomás sería. Y ya, para optimización, aquí está. Optimización unidimensional sin restricciones. Problemas. Bien, en aquí vamos a buscar alguno. Determina de forma analítica. Fíjense, por derivación. Pueden utilizar las derivadas, como les digo, pero pues, qué flojera, la verdad. Si pueden utilizar una computadora, pues lo utilizan, ¿no? Me han dicho que hay un programa que hay un programa que te lo deriva paso a paso en ciertas funciones. No estoy seguro de cómo se llama, pero pues hay también, si quieren, ¿no? Hacer derivación, le meten eso al programa y copian nomás simplemente, ¿no? Les estoy enseñando a hacer trampa para todos si se dan cuenta. Ya, a ver.
En aquí los métodos siguientes para llegar al máximo de la función. Debe ser este en el pena S. En aquí, fíjense, este es el que hemos resuelto, ¿no? Era de examen, pero es el que hemos resuelto. Fíjense, lo ha sacado de este libro el ingeniero. Del examen Sí, se está del grabando la clase, ¿no ve? 1-2019, creo que es. Sí, sí, estoy grabando. Ahí está, estoy grabando. Ah, bueno, está bien. Bien, esta parte el ingeniero sacó de un ejercicio, esto es de examen, ¿no? Y lo sacó de este libro, fíjense. Después, no sé, hay un montón de cosas por acá. A ver, vamos a ver cuál es interesante. Se lleva una velocidad específica si está sujeto a su altura como función del tiempo. Se puede calcular como. Creo que ya no hay más. Este ejercicio, resolvemos. Use la búsqueda de la sección dorada para determinar la longitud de la escalera más corta que llegue del suelo sobre la cerca para alcanzar la pared del edificio. Pruébela para el caso en el que h igual a d igual a 4 metros. Resolvemos, ¿qué dice? O busco uno de un... A ver, ¿qué más tengo pues por acá? Tengo... El anterior semestre me pidieron sus compañeros que resuelva de acá. Esta es la práctica del anterior auxiliar. Fíjense, tenía mucho tiempo para la materia, ¿no? Ya, a ver, esta es su práctica del anterior auxiliar. Y pues en aquí igual había ejercicios de optimización. A ver, aquí hay uno de optimización, aquí hay otro, aquí hay otro. No sé, ¿cuál quieres resolver? ¿Del libro, de la práctica del anterior auxiliar? ¿O de alguno de internet? O creo que hay de un examen pasado también. A ver, tengo en aquí... a ver, ¿dónde está? Esto no... Aquí, a ver, vamos a ver. Un cono circular se inscribe en una esfera de 12 centímetros de diámetro. Calcular el radio y la altura del cono. 1-2019. ¿Cuál hacemos? Se lanza hacia arriba un objeto con una masa de 100 kilogramos con una velocidad de 50 metros sobre segundo. Arrastre lineal. Esto se hace con... Esto de acá se hace con una teoría, en este mismo libro te lo enseña. ¿Cuál hacemos, muchachos? La deflexión de un trabe uniforme sujeto a una carga de distribución creciente. Se calcula con punto de deflexión máximo. Búsqueda de la sección dorada con los puntos. Ya, a ver. Vamos a ver. Vamos a hacer porque creo que y los del anterior auxiliar, y creo que ese de examen más, los resolví en videos. Puedo pasarles los videos del anterior semestre, ¿no? Para que estudien también de ahí. Puede ser. Les voy a pasar y de ahí se estudian. Y aprovecharemos para hacer un ejercicio que sea diferente a los que ya he hecho antes, ¿no? Digan, no, este cuate no sabe resolver 3 ejercicios resueltos, ¿no? Bien, ahí. Bien, la deflexión de un trabe uniforme sujeta a una carga con distribución creciente en forma lineal se calcula con esta función de acá. Dado que L es igual a 600 centímetros, E es 50.000 kilonewtons por centímetro cuadrado y es 30.000 centímetros cuadrados. Fíjense, ¿no? Esto es una, son constantes de resistencia de materiales, ¿ven? Esto es el largo, claro. Esto es la constante del módulo de Young. Es una constante universal de cada, no es universal, es una constante de cada elemento, de cada material.
Esta es la inercia, fíjense, en centímetros cuadrados. Tiene unidades a la cuarta, unidades de longitud a la cuarta, es inercia. Y W sub 0, 2.5 kilonewton sobre centímetro, debe ser, ¿qué es esto pues? A ver, newton sobre centímetro, debe ser una pendiente. Sí, es lineal, entonces, de forma lineal, este W sub 0 es una pendiente. Determina el punto de deflexión máximo con los métodos gráfico, búsqueda de la sección dorada hasta que el error aproximado esté por debajo del 1% con los valores iniciales de XL0 y XU igual a L. Bien, ahí está, un buen ejercicio, ¿no? Bueno, interesante. El método gráfico me pide. Método gráfico es esto mismo, ¿no? Es hacer esto. Que nos da una buena solución, claro que nos da una buena solución. Bien, entonces vamos a borrar esto. Y vamos a plantear. L me dice 600 centímetros. En este tipo de ejercicios, por si acaso nomás, ¿no? Tienen que fijarse que todo esté en las mismas unidades. En aquí, fíjense, está en centímetros, kilonewton sobre centímetro cuadrado, 30.000 centímetros a la cuarta y W sub 0, kilonewton sobre centímetro. Si tiene que fijarse que esté así, fíjense, todo está en centímetros y todo está en kilonewtons. Si hubiese alguno que esté en metros, tienen que cambiarlo, ¿no? Todo tiene que corresponderse, ¿no? Tienen que tener cuidado con eso nomás, digamos, en este tipo de ejercicios. Bien, y va a ser 50.000, sí, 50.000, y va a ser 30.000, 30.000, ahí está, 0 va a ser 2.5, listo. Todo esto lo agarramos y ahí están, lo alineamos bien bonito. ¿Y la función cuál es? Es esta. Y definida como, bueno, lo pondré y como y así, de esta formita. W sub 0, W sub 0 sobre 120 por E por I por L. Todo esto por menos X a la 5 más 2 por L al cuadrado por X al cubo menos L a la cuarta por X. Ahí está. Listo, eso sería. Y esto vamos a evaluarlo simbólicamente. Bien. Todo eso que me da esto. Ah, vaya. Un número bastante pequeñito me da aquí. ¿Por qué? A ver, W sub 0. Este valor es muy, muy grande, ¿no? Este valor es muy grandote. A ver, entonces en forma de fracción vamos a colocarlo porque ahí está mejor, creo. Sí, ahí está mejor. Sí, así que esté. Y esta va a ser mi funcioncita. Estoy colocando en forma de fracción porque son valores muy pequeñitos, ¿no? Son valores bastante pequeñitos. Bien. Función a optimizar. Esta va a ser mi función a optimizar. Estamos bien, x5, 120, 2 por L cuadrado. Sí, creo que está bien. Ya. Listo. Gráfica en búsqueda del valor óptimo. ¿Qué es lo que estamos hallando? ¿Qué es lo que tenemos que hallar? La deflexión. Esta es la deflexión. El punto de deflexión máximo. Bien, una deflexión. ¿Qué es una deflexión? Si es que recuerdan, ¿no? Les he mencionado, algún momento les he mencionado. Digamos, esta es una. Ya están avanzando ustedes, técnica 1, este tipo de cositas, ¿no? Aquí tenemos, digamos, una carga distribuida, ¿no? Una carga distribuida que esté, pues, no sé, de esta formita. Ya deben saber más o menos cómo va. La deflexión, ¿qué es? Es una deformación.
es una deformación del material. Ahí no, está feo. Ahí esto era recto, digamos, y gracias a esta carga distribuida se deflecta, se deforma. Hay una deformación aquí. Hay cierta deformación aquí, en toda esta distancia, ¿no? Y lo que me dice es que esta deformación tiene una función de esta forma. Esta es la forma de la deformación, de la deflexión. Esta función sigue esta formita de acá. Y me pide hallar el máximo de la deflexión. Y como ya hemos hablado, estas deflexiones no se dan en números grandes, ¿no? Fíjense, esto tiene un módulo de Young bastante grande. Quiere decir que este elemento por teoría de raíz 1, quiere decirme que este elemento soporta 50.000 kilonewtons por cada centímetro cuadrado de área. Entonces es bastante, ¿cómo se dice? Bastante resistente, es bastante resistente este material. Y al ser bastante resistente, no se deflecta tanto, ¿no? No tiene una deflexión tan grande. Debe ser un valor bien pequeñito esta respuesta. Bien, entonces, si es un valor tan pequeñito, va a ser en un intervalo igual bastante pequeñito, ¿no? Vamos a colocarle así 1, 1 aquí en este caso. Como estaba en centímetros, pues va a darse estas distancias en centímetros igual, ¿no? A ver, en aquí le colocaré 100. Bueno, así, a ver, vamos a ver. Esta. Este es el deflexión mínima. El punto de deflexión máximo. Qué raro, están los puntos negativos estas deflexiones. Bueno, tal vez deflexión en el otro sentido, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver. Vamos a colocar esto en un valor más grande. Ya, a ver. Creo que, a ver, esto va a tener que ser de esta formita. Me dice que es 600 centímetros. Entonces va a ser válido en los 600 centímetros, ¿no? Sí, ¿no? O sea, esto va a ser válido solamente hasta acá, ¿no? Aquí, hasta 600 centímetros. Entonces le colocaré 600 aquí. Ahí está. Entonces, esta es la deflexión. A ver, gráficamente analizando en la viga, ¿no? En la viga, según lo que ustedes están avanzando, vamos a ver algo. Esta es, digamos, mi viga. Aquí está mi viga. Y su deformación es esta. Entonces mi carga distribuida debe tener una formita de, si esta es la deformación, el momento debe estar de esta forma. Mi carga distribuida va a ser lineal seguro. Así va a ser la carga. En aquí va a haber apoyos. En aquí hay apoyos, por lo que ahí no hay deformación y la carga va a ser lineal y va a causar esta deflexión. ¿Se imaginan, no? Más o menos cómo va. Bonito, ¿no? Eso es resist 1. Eso es resist 1. Bien, entonces, éxito es. Esa es la deformación y hay que ir a la deformación máxima. Fíjense, la deformación máxima está más o menos por menos 0.5. Menos 0.5, ¿qué? Centímetros. Entonces, 0.5 centímetros es la deformación de esta barra. Es bastante alta, la verdad. No debería deformarse de esa forma, pero bueno. Tal vez es un elemento que tiene que ser elástico. Bien. Y en base a esto vamos a analizar, ¿no? Tabla de evaluación en búsqueda de puntos cercanos al valor óptimo. En este caso, ¿cuál va a ser? Vamos a ponerle 200. En el enunciado me mencionaba algo, ¿no? Con valores iniciales x igual a 0 y xu igual a L. Ah, fíjense, me da eso, ¿no? Ya, a ver, aquí le colocaremos 200 y 300, ¿bien? Entonces vamos a ir de 200 en 30, digamos, 210 hasta 300, para ver más o menos dónde está, dónde cambia. Viene baja, baja, baja mínimo, sube. Entonces va a estar entre
En aquí está bajando al mínimo, vuelve a subir. 230, ¿no? 230 y 300 puede ser. Centímetros. Bien, eso. En aquí tenemos la relación recurrencial para la sección dorada, que es esta misma. Definimos puntos, parámetros para el método. Primeramente vamos a resolver con estos puntos que yo he hallado, ¿bien? 230 y 300. 230 en aquí sí estamos bien y 300 estamos bien, ¿no? Es hasta simétrico, ¿no? Si es simétrico, pues van por un buen camino, ¿no? Fíjense, en aquí simétrico, este punto es igual a este más o menos. Entonces, entre todo eso tiene que haber un mínimo o un máximo, sí o sí. La tolerancia es razón dorada y todo se calcula solito, si ya tienen lista la hoja, ¿no? Todo se calcula solito, totalmente solito. Ah, bueno, menos esta parte. En aquí, X se cumple esta condición que X2 es mayor que X1, y para este caso, ¿qué era? X2 mayor que X1, y XU va a ser X1 anterior. XU, en aquí voy a cambiarle entonces. XU va a ser X1, es X1, ¿no? No anterior, listo, ahí está. Listo, procedemos a una segunda iteración. Para la segunda iteración con este nuevo valor lo calculamos todo nuevamente. Así evaluamos la función, calculamos los valorcitos. Ah, no, algo me estoy equivocando acá. A ver, ¿alguien me dice que me estoy equivocando? Me acabo de dar cuenta recién. Interesante, ¿no? ¿Cómo es? ¿Quién me indica? Algo que indiqué en las diapositivas. ¿Cómo es? Ahí está. El método de la sección dorada sirve para hallar máximos simplemente, ¿no? Máximos. Lo que he dicho acá. Sirve para hallar máximos. Cuando queremos hallar un mínimo, que es nuestro caso, ¿no? Nuestra función original nos daba un mínimo. ¿No ven? Nos daba un mínimo. Con el método de la sección dorada no podemos hallar ese valor mínimo. Entonces, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por un signo negativo y vamos a hallar ese máximo. ¿Sí? Y listo. Los valores van a ser prácticamente los mismos, yo creo. Va a ir subiendo, bien, sube y luego vuelve a bajar aquí. Entonces los valores van a ser los mismos. Porque el eje X no cambia, no solo cambia el eje Y. ¿No es así? Listo, ahora sí podemos resolver. Casi meto la pata, ¿no? Lo he hecho a propósito, ¿no? Como dicen todos los axis. No, casi me muero, ya. A ver, razón aritmética. Tenemos en aquí la nueva razón aritmética. Va a ser la misma razón aritmética, ¿no? Porque los valores en el X no han cambiado. La evaluación, fíjense, la evaluación me da todo positivo. Estamos bien ahí, ¿no? Está positivo, bien. Evaluando la función. Ya, bueno, evaluamos la función y comparamos las funciones, ¿no? En este caso, x1 es mayor que x2. Ah, fíjense, x1 mayor que x2. Entonces mi x óptimo va a ser el x1. Aquí está. Este x1 es mi x óptimo. Calculamos un error. Y bueno, ya como estamos ahora en otro caso, x1 mayor que x2, en aquí, x1 mayor que x2, xl va a ser el x2 anterior. XL va a ser el x2 anterior. Listo. Viendo esto, procedemos a una segunda iteración. Aquí comparamos los valorcitos y estamos en f en x2 es mayor que x1 ahora. Vamos a estar en este caso, ¿no? En el caso 1. Con esto sacamos que x2 va a ser el valor óptimo. X2 es el valor óptimo, este valorcito es el valor óptimo. Calculamos un errorcito y
Luego cambiamos para la siguiente iteración, ¿no? ¿Y cómo es esto? Decimos XU va a ser X1 anterior. XU es X1 anterior. Ahí está. Y listo. Tenemos una tabla de resumen. Mi X óptimo va a ser 269.361413. Ahí está. Ese es el X óptimo. Y el F en X óptimo es 0.515181. Todo en centímetros. Solo que, a ver, esta no es mi función original, ¿no? Esta de acá no es mi función original. Mi función original es la que he llamado g de x. Entonces, evaluando en función original. Vamos a ver, el g de x tiene que estar en el x óptimo. Ahí está. Ahora, si con ese signo negativo, sí es, ¿no? Mi valor original, mi valor mínimo. La deflexión que estaba en ese sentido, ahí está. Y esto va a estar en centímetros, ¿no? Bueno, ahí que esté nomás. Ya. Esto lo marcaré. Aquí las 3 centímetros. Listo, ya está positivo. Ya. ¿Y en qué valor se da? Se da en X igual a 269.36 y en el X óptimo, bueno, y se da la deflexión de 0.5151 centímetros. Ahí está, esa es la respuesta. Y la verificación gráfica entonces, aquí lo voy a cambiar, va a ser que en X óptimo, aquí voy a cambiar G de X, el X óptimo ahí está, a ver, aquí voy a colocarle el 600, aquí lo colocaré el menos 1 y 1. Y está, ¿no? Ahora sí, ahí está el valor óptimo y su evaluación en ese valor óptimo, ahí está. Listo, ahí terminaría este ejercicio. ¿Se ha entendido? Ahora, yo he tomado como puntos iniciales el 230 y 300 que yo he hallado, ¿no? Pero en el ejercicio me indicaba que tomase 0 y x igual a l, es decir, 0 y 600. ¿Que cumple la condición? Claro que cumple la condición. ¿Por qué? Porque la condición para utilizar este método solamente es utilizar un punto a la izquierda y un punto a la derecha que encierre al máximo, ¿no? Entonces, puedo utilizar eso, puedo utilizar 0 y puedo utilizar 600. Y solito se me va a calcular todo, ¿no? En este caso, esto se cumple, así que x2 es el valor óptimo. Si x2 es el valor óptimo, ¿dónde está? Si x2 es el valor óptimo, el xu va a ser el x1 anterior. Entonces, en aquí, x1 anterior. ¿Listo? En aquí se va a hacer solito, solito, solito. En aquí está x1 es mayor que x2. El valor último es x1. Calculamos el error. Y en este caso, como se ha dado que x1 es mayor que x2, decimos que xl va a ser el x2 anterior. xl va a ser el x2 anterior. Listo. Una tabla de resumen. Como he utilizado valores que estaban más lejitos, me da un par de iteraciones más, ¿no? MC por regiones, ahí estamos. Me da un par de iteraciones más, pero me va a dar la misma solución. ¿Se dan cuenta? Me está dando la misma solución. El X óptimo es el mismo igual. Con puntos de 0 y 600. Se ha ido recortando bastante, ¿no? ¿Gracias a qué? Gracias a la razón aritmética que es bastante grande al comienzo, ¿se dan cuenta? Y con eso vamos a hallar lo mismo, exactamente lo mismo.
Sencillo, ¿no? ¿Preguntas? ¿Algunas observación? Lo que quieran. Tengo que subirles ya los videos de la anterior semana, no los subí todavía, ¿no? Ya bueno. ¿Alguna preguntita? Bueno, el ingeniero les va a subir sus notas del primer parcial, yo creo, en esta semana máximo. Porque va a tener que revisar si no segundo parcial se va a acumular. Así que les va a subir esta semana. Y pues, bueno, ya saben, ¿no? Si es que tienen 100 en su examen y no han hecho la práctica, me lo suben, ¿no? Y como screenshot, su nota de examen a la práctica, yo les voy a colocar 100, ¿sí? No hay problema con eso. Y si se sacan 100 en el segundo parcial y el primer parcial más, yo les coloco 100 en auxiliatura directamente. Porque tercer parcial es casi, es muy fácil, es fácil tercer parcial, casi todos sacan 100. Bien. Bueno, nos vemos en la confra. Ya saben. Si no, chao, chao. Hasta luego, sí. Hasta Chao, luego. chao. Hasta luego, sí.